A ver, buenas noches. Primero, permítame mencionarles, ¿no? La parte que vamos a tocar hoy en día. Eh, bueno, hoy día nos toca hacer esta parte de lo que es el movimiento armónico simple, ¿ya? Vamos a hacer unos cuantos problemas, de los cuales voy a colgar en la descripción del video. Voy a colgar lo que son los problemas que vamos a estar resolviendo, ¿no? Normalmente este tema lo vemos más centrado cuando ya entramos a la universidad, ¿no? Pero nosotros nos basamos a lo que aprendemos desde el colegio, pues, ¿no? Vamos a recordar en este caso cómo vamos planteando, ¿no? Lo que nos enseñan en el colegio para aplicarlo ya en lo que es la universidad, ¿no? Sobre todo las universidades que te ponen cantidad de problemas, ¿no? Para que tú practiques. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros es llegar a una buena solución, ¿no? De repente por ahí encontramos respuestas o claves que te pueden ayudar, ¿no? Para no tener ninguna duda con respecto a la respuesta que encontramos, ¿no? Entonces, a ver, primero, veamos el problema 1. Con eso vamos a ir recordando poco a poco lo que ya hemos visto en el colegio. Mira, a ver, si no me crees, vamos a ver el video. Mira, te dice en el problema 1, ¿ya? Los problemas los voy a colocar en la descripción del video como un comentario, ¿de acuerdo? Entonces, mira, a ver, vamos a poner ahí. Dice lo siguiente. Un resorte de constante K, vamos a poner acá de datos, ¿ya? Vamos a poner acá de datos lo siguiente, ¿ya? Dato. La constante K te dice que es la constante de rigidez del resorte, ¿no? ¿Ya? Vamos a poner, dice que es 1250. 1250. ¿Cuál es la unidad? Fácil, pues, desde el colegio, Newton por metro. ¿Sí o no? Newton por metro. Sujeta a un bloque de masa tal, dice allá. Este es el bloque de masa M. Pero te dice que el bloque de masa M dice que pesa o su masa es de 0,5 kilogramos. Ahí está. ¿Qué más? Te dice que se encuentra en una superficie lisa. Superficie lisa, vamos recordando, que quiere decir que no hay rozamiento, ¿no? Entre el contacto del bloque y el suelo, ¿no? No existe rozamiento, ¿de acuerdo? Entonces, o no hay fricción, ¿no? También podemos decir. También dice, el sistema se mantiene en equilibrio. Ah, ya, te dan ahí una figura en equilibrio. Yo ya lo he graficado cuando está estirado. Te dice ahí que se estira con una fuerza de 125 newton. Ah, ya, o sea, hay una fuerza que lo está estirando, ¿no? Y esa fuerza va hacia afuera, ¿no? O sea, por eso que lo estiras. En cambio, si lo comprimieran, se iría hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es bueno saber esas direcciones para saber plantear las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. ¿De acuerdo? Mira, entonces, como se aplica una fuerza F hacia la derecha, ¿no? Esa fuerza te dice que vale 125 newton. ¿De acuerdo? Listo. Que deforma al resorte como se muestra la figura, dice, ¿ya? Si repentinamente se elimina, allá, o sea que suelto, ¿no? Lo suelto, dice, ¿ya? Entonces, al momento de soltarlo, la fuerza va a aplicar una fuerza elástica, o también, ¿no? Esta fuerza, para que se equilibre, existe una fuerza elástica que siempre va en contra, ¿no? Que va en contra de la fuerza que lo ha estirado. Entonces sería ¿hacia dónde? Hacia adentro, ¿no? Ponemos así, mira, a ver. Existe una fuerza elástica. Ah, ya. Pero, profe, esa fuerza elástica, ¿qué sería igual? ¿No sería igual a la fuerza F de 125? Claro, pues. Sería lo mismo, ¿sí o no? Claro, porque sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda es igual a las que van hacia las que van a la derecha es igual a las que van a la izquierda. Entonces, ¿no? Esa sería la primera condición de equilibrio que ya hemos visto también en los problemas de elasticidad que ya hemos tocado, ¿no? Ahora, mira, vamos recordando poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a poner acá de que la fuerza elástica, una vez que se suelta, todo se convierte en fuerza elástica.
Una vez que se aplica la fuerza elástica, entonces podemos decir que él, como tiene velocidad cero, va a empezar a acelerar, ¿no? Va a empezar a acelerar, y al momento que empieza a acelerar, entonces quiere decir que va a haber un cambio de velocidad. ¿Y cuándo se va a detener? Cuando tenga una deformación máxima, que podemos decir que es la amplitud. En el movimiento armónico simple se le llama a eso amplitud, ¿de acuerdo? La máxima deformación o la máxima compresión, no le podemos decir, ¿de acuerdo? Listo. A ver, entonces, decimos acá, a ver, vayamos lo que decimos, ¿no? Dice, fuerza elástica es igual a 125 newton. Ah, ya, profe, pero desde el colegio me enseñaron que la fuerza elástica se calcula como la constante de rigidez por la deformación. Claro, sigue siendo lo mismo, pues. Ah, ya, entonces, digo que la constante de rigidez multiplicado por la deformación, que en este caso viene a ser la amplitud, es igual a 125. ¿Ya está? Mira, mira, mira. Entonces, seguimos. La constante de rigidez yo lo tengo, que vale 1250, multiplicado por la amplitud es igual a 125. De ahí tengo que la amplitud me va a salir ¿cuánto? Allá por acá lo he calculado. La amplitud te va a salir 0,1. 0,1, ahí está. Profe, unidades, metros. Cuando trabajas en Newton, entonces estás trabajando con metro. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Lo único que estás eliminando, no te olvides que la constante de rigidez es Newton por metro. Entonces, Newton por metro multiplicado por una longitud te va a salir en Newton. Por lo tanto, la unidad de la amplitud tiene que ser el metro. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Listo, ya tenemos lo que es la amplitud. Ya está. Ahora, nosotros tenemos que saber también cuáles, de repente, ahorita vamos a empezar a encontrar los parámetros según las preguntas que nos van a pedir. Vayamos a la proposición A. A ver, vayamos a la proposición A para ir concretando los parámetros que te piden. Proposición A. A ver, veamos. Entonces, en la proposición A te dice lo siguiente. A ver, te piden, hallen la frecuencia angular, la frecuencia lineal y el periodo de las oscilaciones. Ya, primero lo que tenemos que saber aquí es recordar unas ecuaciones. Vamos a recordar primero esto, mira. Mira. Vamos a poner acá, recordar. Hay una tablita de ecuaciones que de repente te los han dado y en la parte teórica, ¿ya? Que también lo has llevado en quinto, cuarto, hasta de tercero de secundaria, ¿de acuerdo? Mira, la tablita es la siguiente, ¿no? Te dice que la rapidez angular o frecuencia angular se calcula como la raíz cuadrada ¿de quién? De la constante de rigidez dividida entre la masa. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, voy a calcular la frecuencia angular porque eso es lo que te pide, ¿no? Ya. Entonces pongo acá, pues igual, va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De K. Pero K, ¿cuánto valía? 1250 dividido entre la masa. Ya, la masa vale 0,5. Pongo 0,5, que es igual a 1/2. Vas a multiplicar, sería igual a la raíz cuadrada ¿de cuánto? De 2500. Pongo acá, 2500. Ya, y profe, la raíz cuadrada de 2500 fácil, pues 50, ¿sí o no? Listo, 50. ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad de la frecuencia angular? Fácil, radianes por segundo. Eso lo has visto desde el colegio, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Listo. Eso es para calcular lo que es la frecuencia angular. Ahora, profe, luego también te pide la frecuencia lineal. Claro, pues, pero tú te acuerdas de algo, pues. También te dan, ¿no? Te dan la parte teórica y incluso se demuestra, ¿no? De que la frecuencia angular se calcula como ¿qué? Se calcula como 2pi multiplicado por la frecuencia lineal. Esto viene a ser frecuencia angular, frecuencia lineal. Y ahora, entonces decimos, pues, ya, pero ya calculé la frecuencia angular, ¿cuánto vale? 50, vamos a reemplazar nada más. Mírale, 50 va a ser igual a 2pi multiplicado por la frecuencia, que es lo que te piden, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? Entonces, una vez que hago ello, voy a decir pues que la frecuencia te va a salir, ¿no? La frecuencia en realidad te va a salir pi entre 25,
que te va a dar ¿cuánto? Ahí está la respuesta. Así te dan, ¿no? La respuesta te dan así, esa cantidad. ¿Y cuál es la unidad de la frecuencia? No te olvides que la frecuencia se calcula como 1 entre el periodo. Ah, ya. Pero entonces sería 1 entre segundos, ¿no? Entonces, eso de ahí que venía a ser, ¿te acuerdas? Eso es la unidad del hertz. Hertz, ¿no? Eso le llaman el hertz. Por lo tanto, la frecuencia sería pi entre 25 hertz. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, a ver, perdón. Lapsus acá. El 25 va arriba, ¿no? Claro, porque le saco mitad, 25 queda arriba y el pi queda abajo. La unidad del hertz. Ya está. ¿Listo? Mira, segundo punto. Ahora te piden el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Me parece que te piden lo que es el periodo. Ah, ya pues. Si ya lo tengo la frecuencia, no te olvides que, no olvidar, vamos a poner acá, no olvidar que el periodo se calcula como 1 entre la frecuencia. Ah, ya, pero la frecuencia vale 25 entre pi, solo lo invierto, entonces sería pi entre 25. ¿Cuál es la unidad? Ahí sí es el segundo. Ahí sí es la unidad el segundo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, mira, esa sería la parte del parámetro de las ecuaciones que te piden en la proposición A. Vayamos a la proposición B. A ver, ¿qué te dicen ahí? A ver, vamos a ver. Vamos a dar lectura en esa parte. A ver. Mira, la parte B. En un gráfico indique la zona de movimiento, ¿ya? Mira, ahí está la zona de movimiento, ¿no? Empieza desde este punto donde tiene una deformación máxima, se le puede decir que se le llama amplitud, ¿de acuerdo? Como empieza desde el extremo derecho o no empieza por un punto antes de que esté en la amplitud, entonces le decimos, ¿no? Que el ángulo de fase inicial, porque hay una ecuación donde vas a tener que hallar el ángulo de fase inicial, como no ha barrido nada todavía, ese ángulo de fase inicial te va a dar ¿cuánto? 0 grados. ¿Sí? Vamos a ponerle phi 0 grados. ¿De acuerdo? 0 grados. Ahí está. Seguimos. Mira, el gráfico indica la zona de movimiento y señale en esta donde ocurren los valores máximos de la velocidad y la aceleración del bloque respectivamente. Ah, ya. Fácil. Teoría, ¿no? Esa parte es teórica, ¿no? Pregunta teórica. La aceleración máxima siempre se va a dar en los extremos. Ahí, vamos a poner aquí, aceleración máxima. Y en este lado también, aceleración máxima. ¿Dónde va a ser mínima? En la posición de equilibrio. Pero eso sí, cuando pase por este punto, por la posición de equilibrio, vamos a decir de que la velocidad va a ser, es aquí donde la velocidad va a ser máxima. Es en ese punto cuando pasa por la posición de equilibrio, venga de derecha a izquierda o vaya de izquierda a derecha, cuando pase por la posición de equilibrio, la velocidad máxima siempre se va a dar en esa parte, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ahí está el gráfico que nos va a ayudar a la solución de la proposición B, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. A ver, veamos ahora. Seguimos esa parte, ¿ya? Seguimos. Dice, la parte C, a ver, la parte C, vayamos a la parte C. Vamos a poner acá, ver gráfico. Ver gráfico. Ya está. Parte C. A ver, vamos a leer qué dice en la parte C. Te dice lo siguiente. Hay en la ecuación de posición versus tiempo. Ah, ya, o sea, posición en función de tiempo. Hay una ecuación, ¿no? Que te dice y también se demuestra, ¿no? Cuando está por un punto entre la posición de equilibrio y la máxima amplitud. Cuando está por un punto, ¿no? Aplicamos para descomponer, ¿no? O para encontrar un triangulito notable, ¿no? La amplitud y la posición, ¿no? Eso sería posición. Posición, amplitud. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, puedo hallar el seno, coseno, tangente, cotangente, ¿no?
Por ello que se dice que hay una ecuación que es dependiente del tiempo, de posición dependiente del tiempo, que se calcula de esta manera, ¿no? Que viene a ser A por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. ¿De acuerdo? Listo. Ah, ya. Profe, si ya tengo eso, entonces ya puedo saber la velocidad y la aceleración. Claro, también, pues, solamente derivamos, pues, respecto del tiempo. Posición respecto al tiempo te da la velocidad. Velocidad respecto al tiempo te da la aceleración, nada más. ¿De acuerdo? Es por eso que entonces decimos, pues, ahí te pide la ecuación de posición, ¿no? Y se elimina la fuerza F. Si integra, se elimina la fuerza F, ya está. Ese es el dato inicial, ¿no? Entonces ponemos ahí, pues, ¿no? Que la velocidad máxima se da en la posición x igual a 0 y la aceleración máxima se da en x igual a la amplitud más a, y x también la aceleración máxima se da en menos a, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Ahí está. Entonces vamos a reemplazar nada más en lo que te piden, pues acá, ¿no? En la proposición C. Posición en función de tiempo sería A. Ya calculé el A, me parece por acá te sale 0,1 por el coseno de W. Pero W, ¿cuánto era? O frecuencia angular, ¿no? ¿Cuánto es? 50 por tiempo. Tiempo depende en qué punto quieres calcular. Puede ser acá un milisegundo, un segundo, ¿no? En cualquier punto que tú quieras, en cualquier tiempo. Más la fase inicial que vale 0. Ahí está, fase inicial. Por acá lo hemos calculado. La fase inicial. Como no barre ningún angulito, y el ángulo para calcularlo siempre empieza desde la recta horizontal, entonces no barre ni un ángulo, entonces lo consideramos que es 0. Pero si se encuentra por este punto de repente, yendo hacia la izquierda, dirigiéndose hacia la izquierda, entonces podemos decir que está por este punto, la parte superior. En cambio, si va por este punto, va hacia la derecha, podemos decir que está por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Por este punto. Entonces, decimos acá que la posición en función de tiempo va a ser igual 0,1 por el coseno de 50 por el tiempo. ¿De acuerdo? Y eso va a ser la ecuación de posición en función de tiempo. Ahí está, ecuación de posición en función de tiempo. Y nos damos cuenta que coincide, ¿no?, con las respuestas que nos han dado al final del problema. Entonces, quedaría claro ese problema número 1. Ahora vamos a ver más problemitas. ¿Para qué? Para poder recordar mejor la parte de movimiento armónico simple y saberlo aplicar sobre todo en cualquier tipo de problema que nos puede venir, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Seguimos.